Ya, muy buenos días, tardes o noches, profesores de botón. Mis compañeros y yo hemos realizado el trabajo siguiente, que es acerca de la reforma agraria en el Perú. Los integrantes de nuestro equipo es Castillo Pomajunca Damaris, mi persona, Mondargo Evangelista Jefferson, Zacarías Cárdenas Anderson, Durán García Grisel, Ramos Flores, Yanira Ariana. Ya, para continuar con todo esto, tenemos que introducirnos a qué es lo que sucedió en aquellos tiempos. Vaya, se inició en el octubre del año de 1968, cuando Juan Velasco Alvarado tomó el Palacio de Gobierno por medio de un golpe de Estado realizado a Belaúnde, tomando como excusa la pérdida de la página 11 del Acta de Talara. Es ahí donde inició un gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Este gobierno marcó un hito en el Perú, ya que incluyó la estatización de las industrias, tanto nacionales como extranjeras. El principal objetivo de este gobierno era transformar la sociedad peruana mediante una serie de reformas estructurales. Este objeto fueron detallados y plasmados en el Plan Inca, donde incluye una serie de reformas radicales. Entre ellas tenemos la reforma agraria, que fue promulgada en el año 1969, la cual indicaba que era un proceso político en la que se daba por medidas económicas, sociales, y su principal objetivo era buscar la redistribución de la propiedad privada. Debido a esto, mi grupo y yo entramos en una controversia, que es, ¿fue beneficiosa la reforma agraria en nuestro país? Desde nuestro punto de vista político y económico, la reforma agraria no fue beneficiosa, ya que provocó experiencias que perjudicaron el avance y el crecimiento del país. A continuación, pasaremos con mi compañera Damaris para que explique los aspectos políticos. De acuerdo a los aspectos políticos, Alvarado, después del golpe de Estado a Fernando Belaúnde, tuvo consigo la organización y el pensamiento del CAEN, que era la formación de alto entrenamiento militar, que tenía una idea sobre la protección hacia las personas, ¿no? Que era lo que podemos identificar como la sociedad o la sociedad feudal en la que se basaban principalmente. De acuerdo al gobierno de Velasco, podemos hablar en cuestiones de aspecto político. Velasco ingresó cerrando el Congreso, el cual no tenía su aprobación y él quería hacer un cambio. Podemos hablar también de que se podría deducir que él quería que el gobierno del APRA no ingresara al gobierno. Es por eso que se hizo este golpe de Estado. De acuerdo a la reforma agraria, hubieron bastantes programas de reformistas, como la agraria, la bancaria, la nacional y la educativa, en donde Velasco no pudo controlar la reforma educativa. Al inicio estaban de acuerdo con la toma, porque ellos pensaban que era un golpe contra la democracia. Después, de acuerdo a la expropiación que realizó a 2 días de su gobierno, podemos decir que el International Company Petroleum, él tenía un pensamiento de que todo sería nacionalizado. Podemos hablar sobre que las refinerías de Talara eh, pasó de ser un estado, digamos, perteneciente al extranjero a un Estado nacionalista. Aparte de que se promulgó el Día de la Dignidad Nacional, el cual mayormente los estudiantes creyeron que era una buena idea o un buen principio del gobierno de Velasco. Luego de la transición que hubo, en 1969 se creó también Petroperú y varias empresas que
También se basaba en el nacionalismo, el pensamiento nacionalismo del gobierno de Velasco. Luego se formó la reforma industrial, que significaba la independencia económica del Perú, el cual él se basaba el pensamiento, y después podemos surgir en mediados de su gobierno, en donde distintas otras oposiciones, distintas políticas, se podría decir, no estaban conformes con el gobierno de Alvarado porque creían que era muy autoritario y podríamos decir que ellos se quedaron, digamos, en un estado paralizado en donde la PPC fue el principal oponente con Luis Bedoya Reyes a su gobierno. Después podemos mencionar que el APRA en ese momento estaba, digamos, ya era una política bastante, se podría decir, que Velasco Alvarado no quería nada que ver, no tenía nada que ver con el APRA y no quería nada que ver con el APA. Sobre la repartición de las tierras, también ocurrió que en gestiones políticas, al inicio la idea fue repartir las tierras hacia los trabajadores de la oligarquía, pero estos no estuvieron de acuerdo con su modo de repartir y creyeron que era algo muy exagerado. Después, al final finales de 1975, Bermúdez, que se realizó en Tacna, en donde él había nacido. Ahora le paso a, a mi otro compañero. Ya. Bueno, siguiendo el aspecto social. En el aspecto social hubo muchos abusos, ¿no? Uno de ellos fue la invasión de tierras por partes del Estado, lo que hacía que en la sierra peruana se hayan expropiado tierras grandes y eran restribuidos entre campesinos. Pero esto trajo muchos abusos. ¿Por qué? Porque no había la falta de igualdad, ¿no? Pues, Lo cual la población tuvo que abandonar las zonas y tuvo que migrar. Ahí es donde Lima comienza a migrarse de pura gente de la sierra. Luego, los índices de pobreza aumentaron, no solo en el campo, sino también aumentaron en las zonas rurales. Aunque la intención era mejorar las condiciones de vida de los campesinos, muchas personas fueron despojados de sus tierras sin una adecuada compensación o alternativas viables, generando descontento y malestar social. Termino con esto. La reforma agraria de Velasco no fue beneficioso económicamente. ¿Y por qué lo hablo? Porque afectó las tierras, incluso la costa que no venía en un problema de economía. Se empezó a ver crisis en la costa, entonces la reforma agraria de Velasco no fue beneficiosa. Bueno, en el aspecto económico, nosotros indicamos de que tal vez es uno de los puntos en los cuales la reforma ha fracasado, ¿no? Ya que el Estado, al querer repartir la tierra de manera igual, no pudo obtener los resultados esperados. Al expropiar aproximadamente 10.5 millones de hectáreas, que equivalía al 56% de la superficie agrícola, se repartió estas tierras, ¿no? A más o menos 370.000 familias, que representaban la cuarta parte de la población rural. Eh, bueno, yo creo que la reforma agraria no fue un proyecto que hizo los estudios necesarios, ya que estas tierras, al pasar a manos de los campesinos y ex trabajadores de los latifundios o de estas grandes haciendas, no supieron manejarlo, ya que no tuvieron el conocimiento ni las herramientas necesarias para que pueda
surgir, ¿no? Este proyecto. Y en su gran mayoría fueron abandonadas y parceladas, fueron nuevamente redistribuidas, ¿no? Se redujo, en este aspecto se redujo la productividad en un 17%, como podemos ver en este cuadro superior. Perú bajó grandemente la productividad en un 82.5%. A comparación de los países de América Latina que subieron, ¿no?, su productividad, países como Chile, Colombia, Brasil. Eh, en el aspecto económico también creemos que fracasó, ya que el costo de la canasta familiar antes, cuando un campesino tenía que trabajar 27 horas debido a la inflación y a partir de que se dio la reforma agraria, tenían que trabajar 89 horas para poder suplir su canasta familiar. En este segundo cuadro podemos ver el promedio del crecimiento del PBI, ¿no?, per cápita, y la productividad. En 1951 a 1960 vemos que está en aspectos positivos, tanto el PBI como la productividad. De 1981 a 1970 también sigue subiendo en gran porcentaje, pero después de 1970 se ve una disminución y hasta pérdida de la productividad. Por eso nosotros indicamos de que sí fue, no, la reforma no tuvo los resultados esperados y fue negativo, ¿no? Bueno, en conclusión, esta estaba con la intención de abordar desigualdades y mejorar las condiciones de vida en el campo. Resultó ser una problemática en varios aspectos. La inestabilidad política, en esta se desestabilizó los gobiernos. Otro, el estancamiento económico. Las expectativas del aumento de producción y mejora de la seguridad alimentaria no se materializaron, sino que aquí se perpetuó la pobreza y la dependencia económica. Los conflictos sociales, aquí hubo divisiones de grupos sociales. Asimismo, en muchos contextos, la reforma fracasó en sus objetivos iniciales, sino que también se creó dificultades para las comunidades. Por otra parte, fue la falta de inclusión en las políticas de reforma. Los grupos vulnerables, como las comunidades indígenas, los rurales, las mujeres, fueron excluidas de los beneficios, perpetuando así su marginación en el ámbito social y económico. Muchas gracias.